Gracias, Juliana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, Gracias por la presentación, Juliana. Muy amable por la invitación de CEO para hacer esta presentación de este tema como parte de la introducción, pues, o esta masterclass para el curso de especialización. Es grato, pues, estar acá con ustedes. Y nuevamente, pues, buenas noches a todos los asistentes. Voy a presentar entonces lo que vamos a ver hoy, como decía Juliana, la importancia de la evaluación estructural de pavimentos en la gestión. Bueno, gracias. Como mencionaba Juliana, entonces la idea es de esta masterclass hablar de la importancia de la evaluación estructural en la gestión de pavimentos aeroportuarios. Como marco teórico, entonces, e introducción, pues hablar un poco de lo que es un pavimento aeroportuario, que es una estructura de superficie diseñada para soportar el peso y movimiento de aeronaves, permitiendo operaciones seguras de despegue, aterrizaje y rodaje. Pavimentos rígidos, flexibles, los rígidos construidos con losas de concreto, estabilizada como tal también. Función de estos pavimentos, primero pues soportar cargas como tal, garantizar seguridad en términos de fricción, nivelación, etcétera, temas que efectivamente nuestro compañero Richard en su momento va a dictar como parte del curso y facilitar operaciones que permitan el tránsito eficiente y continuo de aeronaves. Los factores que afectan el desempeño del pavimento, pues el tránsito como tal, condiciones ambientales, los materiales y los temas de drenaje. Hay que darle importancia a este punto. O sea, cuando hablamos de la evaluación estructural, no solamente enfocarnos en pues hacer un inventario de la condición del pavimento en términos de ocultación visual, eh, la exploración geotécnica, evaluación estructural con deflectometría, sino también ver temas de drenaje y subdrenaje que pueden de alguna forma estar o están relacionados con el desempeño del pavimento como tal. Desde el punto de vista del ciclo de vida, tenemos una etapa llamada diseño y construcción, luego viene todo el tema de operación y mantenimiento. Ahí es donde entonces entramos a hacer esta evaluación de la que vamos a hablar hoy, para, de ser el caso, pues definir alternativas, ya sea de rehabilitación o mantenimiento del activo como tal. La importancia pues del mantenimiento y por lo que hace lo que estamos hablando relacionado con la evaluación estructural es prevenir, o sea, es tratar de mantener el activo en ciertas condiciones para garantizar todo lo que estábamos hablando ahorita en términos de seguridad, reducir costos también para el mantenimiento del activo y pues mantener y mejorar esa seguridad. Entonces aparecen, digamos que dos grandes ramas dentro de lo que es la evaluación de condición del pavimento. Uno es la parte funcional y uno es la parte estructural. Como parte del curso, hablaremos en detalle más adelante todo lo que es la evaluación funcional y lo que eso conlleva. Y hoy pues nos vamos a concentrar un poco en la parte de lo que es la importancia de esta evaluación estructural para la gestión de pavimentos. Entonces, en la parte funcional se centra en lo que es la experiencia como tal de la aeronave y el pasajero en términos de regularidad o índice de perfil, fricción. Y en la parte estructural, pues determina la resistencia del pavimento ante la aplicación de las cargas. Y lógicamente también asociado al tema medioambiental. Pues en el componente de la evaluación funcional, que aunque no hace parte de esta clase de hoy, pero tiene un ítem que es importante, que es la parte de condición superficial. O sea, la condición superficial es básicamente conocer el estado superficial del pavimento, conociendo qué patologías tiene, tipo de patologías, extensión de las mismas y severidad. Los otros dos componentes que hacen parte de esta parte de este tema funcional son pues la regularidad longitudinal del pavimento, ya sea medida en términos del índice de perfil o el índice Boeing, qué tan suave o irregular es la superficie para el recorrido de la aeronave.
y la resistencia al deslizamiento para relacionarla con la capacidad del pavimento para ofrecer la fricción adecuada a la aeronave. Entonces, esto lo menciono acá porque como parte de la evaluación estructural es necesario conocer la condición superficial del pavimento para con base en eso y conjugado con las otras actividades que hacen parte de la evaluación estructural, que veremos ahora más adelante, pues definir entonces eh, un diagnóstico y, de ser el caso, pues definir actividades de mantenimiento rutinario o periódico para la gestión de pavimento. Desde el punto de vista de condición superficial, pues la idea es eh, ir y visitar el activo, conocer, como decía, cuáles son las patologías. Hay unas especificaciones para esto. Dentro de eso está la STM, una guía para definir e identificar las patologías que existen, ya sea para al final un índice de condición que se llama PCI, que en términos en inglés es Pavement Condition Index, como tal. Esto es muy importante, esta actividad es sumamente importante porque nos da a conocer qué es lo que está pasando con el pavimento, con el activo, en términos de patologías, y es clave relacionarlo con los resultados de lo que de lo que vamos a ver ahora más adelante en términos de una evaluación estructural, y con base en eso poder definir entonces el diagnóstico y posibles definición de intervenciones si es del caso. Esto es muy importante, o sea, hace parte de una evaluación estructural de pavimentos, no puede ir de la mano. No podemos nosotros simplemente hacer una evaluación estructural que contemple actividades de mediciones de deflectometría, eh, toma de espesores con georradar, por ejemplo, etcétera, y tener unos resultados y hacer una evaluación y definir intervenciones, si es del caso, sin conocer la condición superficial. Es importante conocer el estado del pavimento como tal. Estos son algunos de las patologías que aparecen en la guía STM para el cálculo del PCI, tanto para pavimento flexible como para pavimentos hidráulicos, que eso pues en su momento lo veremos más en detalle. Estas son unas imágenes de algunas patologías en unos pavimentos aeroportuarios. Podemos ver en la izquierda lo que es un intemperismo, que hace parte como tal del cálculo del PCI también. O sea, así sea que el pavimento en algunas de las zonas de la pista o calles de rodaje o plataforma no tenga circulación de tráfico, puede generarse esto. Zonas con parches, por ejemplo, como la que aparecen en la foto de la mitad, o fisuras por corrimiento, o fisura longitudinal, como se ve acá en la foto de la derecha. Entonces, es importante, vuelvo y repito, conocer esto eh, con una ocultación apropiada. ¿Cómo se puede hacer esa ocultación de la condición superficial? Pues se puede hacer una inspección manual, como aparecen en las imágenes de la izquierda. También se puede hacer con captura de imágenes, equipo de captura de imágenes, como el de la foto del centro, o existen otros equipos, por ejemplo, como el láser de 2D y 3D, que permiten relevar esa información. También existen otras tecnologías como LIDAR, que se vienen usando en otros países, que permiten también recolectar toda la información de la condición superficial. Esta información se puede plasmar y alimentar para un sistema como el Paver. Paver es una herramienta para la gestión de pavimentos desarrollada en su momento por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, administrado en estos momentos por la Universidad de Colorado, y uno puede cargar esta información de las patologías luego del relevamiento con alguna de las tecnologías que acabamos de mencionar, y se carga aquí en este sistema y nos permite visualizar, además de que podemos desarrollar una gestión desde el punto de vista de esta condición superficial con esta herramienta. Y esto hace parte pues de lo que sería la evaluación estructural como tal.
El PCI, creo que todos debemos conocer acá el tema, varía de 0 a 100, en donde pues todo lo que está arriba de 70 nos indica un pavimento en general en buena condición. Básicamente tienen pocas patologías como tal y de severidad baja. Ya todo lo que está entre, digamos que 40 y 55, 40 y 60 está en un rango entre pobre y regular. Y bueno, y todo lo que esté por debajo de 30 está en una condición muy pobre. Esto es bajo la guía del ASTM, que es pues muy estándar acá en nuestros países en Sudamérica. Esta es digamos que otra forma de eh, darle una condición al pavimento. Esto es tomado del manual de pavimentos de aeropuertos de Australia, en donde también, digamos que definen una condición con 7 calificaciones de 1 a 7, en donde 7 es muy bueno y 1 es muy pobre. Y define entonces cuáles tipos de patologías existen. Por ejemplo, en el caso de regular, que es la número 4, dice que existen algún tipo de deformaciones menores a 10 milímetros, que existe presencia de fisuras longitudinales y transversales en un área menor al 10%, que existen algún tipo de fisuras tipo cocodrilo, piel de cocodrilo en menos de un 5% del área, etcétera. Y así pues, en función de esto se hace una definición de lo que es la condición del pavimento existente. Presenta en un mapa así, o sea, una forma de presentar esto es así en este mapa, en donde se puede ver para cada una de las, pues, en esta zona con diferentes colores. Esto es una forma de visualizar precisamente las patologías en una zona de un aeropuerto. Y esta es otra forma también en donde, en función de la ocultación ejecutada con el PCI, siguiendo la norma como tal, la STM, se puede ver aquí en toda el área de pista, calles de rodaje, plataformas, los diferentes colores que representan pues los diferentes valores de PCI como tal. Esta muestra visual es bastante descriptiva, en donde se puede ver cuáles son las zonas que están en una buena condición, cuáles están en una condición regular y cuáles pues están en una condición muy pobre. Ahí se ve, por ejemplo, todo lo que está rojo, que coincide normalmente. Aquí se puede ver que coincide con la zona de contacto de las aeronaves en el momento de aterrizar. Entonces, esto es como que una introducción a lo que se verá más en detalle de toda la parte de elaboración funcional, que como decía, pues este tema de la condición del pavimento, eh, del PCI, de la ocultación visual, es un ítem que se tiene que conjugar con toda la elaboración estructural que vamos a ver ahora un poco más, para poder entonces hacer lo que es la gestión de pavimentos. Como parte de entonces de la evaluación estructural, pues es básicamente digamos que un procedimiento para determinar la capacidad de soporte del pavimento, de la estructura en sí, ante las cargas que tiene como tal. Y nos permite conocer, pues, digamos que con más detalle las características en términos de capacidad portante de los materiales que hacen parte de la estructura de pavimento. Normalmente, digamos que hay unas actividades que hacen parte de esto, entre ellas ensayos destructivos. Lógicamente sabemos de la complejidad por las ventanas de trabajo que podemos tener tan cortas en ciertos aeropuertos. En algunos aeródromos es más fácil, en algunos aeropuertos pues es mucho más complejo, pero es muy importante en muchas ocasiones poder validar la información que se tiene, ya sea desde la etapa de construcción de los pavimentos en la zona del aeropuerto, y con las patologías que se están presentando, poder verificar espesores, condiciones de materiales, de capacidad portante. Vuelvo y repito, esto, aunque es complejo poder ejecutarlo en algunas ocasiones,
a veces es necesario para poder definir entonces y afinar mucho el análisis como tal estructural que se está haciendo. Ya mencionaré un poco más adelante algunas razones técnicas para esto. El georradar es una técnica que nos permite conocer espesores también. Seguramente en muchos aeropuertos ya debemos conocer desde la construcción cuál es la estructura de pavimento, pero por temas eh, de administración, etcétera, esa información quizás es necesario actualizarla y esta es una herramienta que nos permite pues identificar esos espesores, también es detectar vacíos, humedades y que nos ayuda a complementar toda la parte de interpretación estructural. Y pues finalmente hacer mediciones de efectometría para evaluar la respuesta del pavimento ante cargas dinámicas. Eso nos permitirá, ahora entraremos un poco más en detalle con la información de espesores que se tienen, hacer un análisis estructural partiendo de un retrocálculo de módulos como tal de las capas de los materiales. Entrando un poco en detalle de este tema de conocer materiales a partir de ensayos sobre las capas de pavimento. Aquí una foto de un pavimento que se estuvo evaluando y se tuvo que definir la toma de núcleos para conocer ya espesores verídicos de lo que eran las capas asfálticas. Vuelvo y repito, esto normalmente no es tan fácil hacerlo por las ventanas de trabajo que se tienen en los aeropuertos, pero quizás es necesario de alguna forma, si es que el georradar no se puede, con la información de georradar no se puede tener una información 100% confiable, quizás es necesario entonces esta extracción de núcleos que nos permite entonces validar esos espesores. De la misma forma, en algunas ocasiones es necesario conocer entonces qué pasa con las capas de apoyo, en este caso de esta mezcla asfáltica, en términos de obtener muestras para hacer ensayos de granulometría, densidad, CBR, que nos permiten complementar todo lo que es la caracterización de materiales. Esta información es clave para validar modelos estructurales, hacer retrocálculo y definir posibles estrategias de mantenimiento o rehabilitación que hacen parte de lo que es la gestión de pavimento. Como tal, también es importante cuando estamos haciendo la visita y conocemos, por ejemplo, en este caso, estas fisuras que aparecen acá en la imagen, identificar entonces, por ejemplo, la profundidad de esas fisuras, tomando una panela o tomando un núcleo. Se recomienda mejor tomar una panela, dado que en un núcleo la fisura puede ser oblicua y puede de alguna forma brindar una información errada de lo que es la profundidad de la fisura, pero es sumamente importante conocer esto y poder entonces tratar de entender eh, cómo la patología que tenemos y esto nos ayuda a entender el origen de las mismas como tal y a la vez pues la posible intervención o rehabilitación que tengamos que hacer. Entonces, vuelvo y repito, o sea, estas actividades que deberíamos pensar en no hacer ensayos no destructivos, sino tomar la información a partir de, por ejemplo, del georradar, etcétera, o información de asistente de construcción. Quizás en algunos momentos esto es totalmente necesario poder contar con esto y son herramientas que nos ayudan para definir y hacer un análisis estructural más detallado. Aquí pues una foto de unos núcleos tomados en un pavimento y ahí sobre unas fisuras, unas panelas tomadas sobre unas fisuras también. Aquí también pues otra panela tomada sobre una fisura para efectivamente conocer y confirmar esa profundidad de esas patologías. Lo que mencionaba en su momento del tema del georradar, que es una herramienta no destructiva que nos permite a través de unas ondas electromagnéticas que se envían obtener un perfil continuo del pavimento. Esto nos permite obtener espesores de las capas, identificar zonas de vacíos, zonas de humedades, posibles delaminaciones o interfaces con poca adherencia entre capas. Importante que esto se tiene que
conjugar con información de espesores, ya sea de construcción, o sea, planos de construcción, o a partir de núcleos si es que no se tiene esa información. Este, por ejemplo, un resumen de un trabajo en un aeropuerto en donde aparecen para cada una de las zonas, por ejemplo, en este caso de la pista, hay diferentes líneas. Diferentes líneas significan las mediciones que se hicieron sobre el eje a 3 metros, a 4,80, a 15 metros, a 5,40 desde el eje, etcétera, en función de las condiciones de tráfico que circulen. Y se puede ver que pues, hay unos espesores de carpetas de base de rodadura asfáltica y unos espesores de base asfáltica que en total pues suman alrededor de 60 centímetros, entre 60 y 70 centímetros. Es un pavimento bastante robusto y espesores granulares que van desde 60 centímetros hasta más de un metro. Esta información, de alguna forma, como decía, entonces tiene que salir de planos de construcción, de registros de construcción y de mantenimiento que se hayan hecho eh, como tal. Y es importante esto porque para el análisis que se va a ver ahora de la parte estructural es importante es conocer estos espesores porque es muy sensible todo el análisis a esta información. Complementando esta evaluación, aparece la medición de deflectometría con un equipo con un equipo de deflectometría de impacto que permite medir las deflexiones superficiales en el pavimento al aplicar cargas. A partir de estas mediciones se obtiene un cuenco que refleja la rigidez estructural del sistema y nos permite de alguna forma estimar la condición de soporte y aporte estructural de las capas, ya sea la capa de rodadura, en los materiales de apoyo, sea materiales granulares o estabilizados, y de la fundación o subrasante. Y esos valores y digamos que estos parámetros son los que se van a utilizar ya en el modelo estructural, valga la redundancia, para modelar el pavimento y definir algún tipo de intervención. Esto es tomado de la AC 150, de la FAA 5370, en donde aparecen los diferentes equipos de efectometría. Y esto lo traigo a colación porque hay dos temas acá. Uno es pues la capacidad de carga que tienen los equipos y segundo, los tiempos de aplicación de carga. Este tema de los tiempos de aplicación de carga toma relevancia porque los diferentes equipos pueden tener diferente tiempo de aplicación de carga. Eso significa que si se ponen tres equipos al mismo tiempo sobre una pista, hacer mediciones, por esta diferencia en los tiempos de aplicación de carga, se pueden obtener resultados de deflexiones diferentes entre ellos. Y no significa que los equipos tengan algún problema de calibración o algo similar, sino que es por la misma configuración de los sistemas. Estos temas de tiempo de aplicación de carga, de alguna forma la FAA o sea, sugiere unos rangos de valores y los equipos pues deberían estar trabajando con esos rangos de tiempo de aplicación de carga. En la imagen de la izquierda aparecen dos de los equipos que se utilizan pues para hacer esta medición de deflectometría. Esta es una imagen o un video, digamos, didáctico de lo que es la aplicación de carga de estos equipos de deflectometría, en donde aparece pues el plato de carga, aparecen los geófonos y cómo se apoya en el pavimento y hace la aplicación de la carga.
Entonces, ese golpe que acaban de ver, pues genera, digamos que una zona de influencia de esa carga sobre las diferentes capas. Y eso es lo que, esa medición de ese cuenco que se obtiene es lo que nos permite entonces hacer el análisis como tal. En cuanto a la carga y la presión que se aplica para los pavimentos aeroportuarios, la FAA en su guía recomienda que la carga debe estar en un rango entre 90 kilonewtons y 250 eh, para, pues digamos que para pavimentos de grandes aeropuertos. Y él relaciona el tema de la carga teniendo en cuenta que los geófonos o los sismómetros no se excedan en valores que dé el fabricante en términos de esa deflexión. O sea, los geófonos o sismómetros tienen unos valores máximos de desplazamiento según el fabricante. Entonces, la idea es que se tengan que aplicar cargas sobre el pavimento en función pues del tráfico que se tenga. Si tenemos pavimentos robustos como el que vimos ahorita, que tenía unas estructuras de carpeta asfáltica importantes de casi 60 centímetros de carpeta asfáltica, perdón, de mezclas asfálticas y granulares de 80 centímetros, pues la idea es que se tienen que aplicar cargas altas, pero puede haber aeródromos que tengan carpetas asfálticas del orden de 15, 20 centímetros sobre materiales granulares y no necesariamente tenemos que aplicar cargas tan altas, sino que podemos aplicar una carga menor. Todo esto teniendo en cuenta que las deflexiones que se obtengan no superen los valores que recomienda el fabricante. Claramente dice o recomienda la FAA que para pavimentos de aeropuertos con menor tráfico podemos utilizar menores cargas que las que aparecen ahí de 90 kilonewtons. Las cargas actuantes, pues sabemos que son importantes. Aquí aparece, digamos que unas imágenes de lo que son la flota de los aviones en la actualidad y aparece el A380, que es, digamos que uno de los aviones más pesados en estos momentos. Y pues la idea es que estas cargas que tenemos que aplicar simulen esa condición que tiene el pavimento en la pista y en la zona de la vía de rodaje y plataforma. Esto es, digamos, una distribución de lo que es una carga de un Airbus 321 en donde aparece el eje delantero y aparece pues el eje trasero con cargas de 80 a 90 toneladas. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, este avión transmite entre 90 y 100 toneladas al pavimento, mientras pues que un camión C3, S3 de los que circulan en las vías no tendrá más de 48 toneladas, 50 toneladas como tal. Aquí muestra también tomado de la FAA una guía de lo que es la localización de los ensayos de deflectometría y el espaciamiento. Por ejemplo, ellos dicen o recomiendan que si vamos a evaluar un pavimento con un pavimento asfáltico a nivel proyecto, deberíamos hacer ensayos entre 60 y 120 metros, o sea, las mediciones se deberían hacer en ese rango perdón, en espaciamiento de entre 30, 60 y 120 metros como tal. Normalmente, pues cuando estamos evaluando un pavimento de un aeropuerto, normalmente se hace a nivel proyecto, o sea, no se hace a nivel red. Y de la experiencia puede ser que trabajemos con espaciamiento de por ejemplo, en las líneas de 30, 60, 90 y 120 metros como tal entre los puntos de deflectometría. Además, en los pavimentos rígidos, pues hacer mediciones en centro de losa, hacer mediciones también de transferencia de carga en las juntas transversales y hacer mediciones en las esquinas para el tema de intercepto de vacíos. Entonces, este es, digamos que una guía de lo que propone la FAA en cuanto al procedimiento en campo ya de la medición de deflectometría. Eh, Esto también, otra recomendación de la FAA en cuanto a la frecuencia de los ensayos, particularmente cada cuántas, en la parte de rígido, por ejemplo, cada, cada cuántas losas hacer los ensayos. A nivel proyecto habla de hacer ensayos cada 10 y 20 losas, o entre 10 y 20 losas, en el centro y en las juntas transversales entre 10 y 40. De todos modos, esto es algo, son unas guías ya cuando uno está trabajando en el proyecto, pues en función
del mismo, de la condición de tráfico, del tipo de pavimento, de la misma condición visual del pavimento, pues ya se define entonces una mayor frecuencia o menor frecuencia de estos ensayos como tal de efectometría. Esta es una gráfica de lo que muestra una deflexión central o sea, del sensor que está ubicado debajo del plato de carga en las diferentes líneas que se hacen normalmente del eje y unas líneas a la izquierda y a la derecha del eje en función eh, de las dimensiones de las aeronaves o las huellas por donde circulan como tal las aeronaves. Entonces se miden las diferentes líneas y nos permite tener este perfil en donde pues se puede ver que tenemos un rango de flexiones entre 500 micrones y 1400 micrones y nos ayuda a identificar entonces diferentes secciones. Esto es una pista que tiene 2 kilómetros 100 metros aproximadamente de largo y nos permite ver pues dónde están los valores con deflexiones más altas y dónde está la zona con un mejor comportamiento. Esta es otra gráfica de la deflexión del sensor 180, que es el que está más alejado del plato de carga y que nos permite conocer de alguna forma el comportamiento de los materiales en la fundación de la estructura de pavimento. Aquí la deflexión varía entre 40 y 120 micrones. Se puede ver que en los primeros 1200 metros de esa pista, pues, los valores están por debajo que el resto de la pista, o sea, como que muestra un comportamiento un poco mejor. También se puede ver que las líneas gris y la línea negra, que son la línea 2 y la línea 8, son las que tienen mayores deflexiones en los primeros 1200 metros, etc. Entonces, toda esta información de la espectrometría, ya así con los solo valores de deflexión, nos permite tener una eh, establecer lo que es una condición del pavimento y en términos de desempeño, donde tenemos una mejor condición estructural, donde tenemos una mejor respuesta estructural, donde tenemos una respuesta no tan buena como tal. De la misma forma, uno de los primeros parámetros que calculamos es este módulo de rigidez superficial, que nos permite también a la vez ver el tema de la linealidad. ¿Qué significa esto? Normalmente nosotros estamos trabajando dentro del rango elástico de los pavimentos, pero en realidad sabemos que muchas de nuestras estructuras no se comportan así. Entonces, una forma de verificar esto es precisamente al trabajar con estas cargas, entonces hacemos sobre una misma estación, aplicamos diferentes niveles de carga. En este caso, un ejemplo, estamos mostrando una carga de 70 kilonewtons, una de 100 y otra de 120 kilonewtons, y verificar qué pasa en términos de ese módulo de rigidez. Aquí podemos ver que el valor del módulo es prácticamente el mismo. Esto nos está mostrando que el hecho de que apliquemos una carga mayor, pues vamos a tener dentro del comportamiento lineal como tal. Aquí podemos ver diferentes cuencos que saldrían a partir de ese análisis de la deflectometría. Un pavimento en donde tenemos una mayor rigidez y un mayor espesor, que es el pavimento 1, por ejemplo, que tiene un módulo de 400.000 PSI, perdón, una losa de concreto como tal, apoyado sobre un material granular, y el pavimento 2 y 3 tienen unas mezclas asfálticas. Entonces vemos como el cuenco pues tiene una curvatura mucho más pronunciada para el pavimento 2 y 3 con respecto a la losa de concreto. La losa de concreto pues nos va a absorber mucho más esfuerzos y tiene una mucho menor deflexión que el pavimento asfáltico. Todo esto nos permite ver estos cuencos de deflectometría. Entonces, ¿y para qué más nos sirve esto? Entonces, para calcular todo el tema de retrocálculo de módulos, eh, que es lo que veremos pues ahora un poco más adelante como tal, que es lo que nos permitirá hacer el análisis estructural como tal. Este retrocálculo de módulos lo que hace básicamente es, aquí vemos dos cuencos debajo del plato de carga. Uno es el cuenco medido en campo con el equipo de fotometría, que es el rojo, y el otro pues es el que calculamos en la oficina con alguna de las herramientas que hay disponibles, y eso es lo que nos permite entonces estimar los diferentes módulos como tal de las capas del pavimento. ¿Qué es esto? Entonces, el retrocálculo de módulos básicamente es determinar la capacidad estructural del pavimento
como está hoy, o sea, en las condiciones actuales. Nos ayuda a determinar el comportamiento, detectar el comportamiento de los materiales que forman la estructura de pavimento, llámese capa fáltica, orosa de concreto, material granular, materiales cementados, su rasante o fundación. Y es una herramienta que nos apoya, que nos apoya para la definición y toma de decisiones en términos de rehabilitación o refuerzo. Nos permite también validar las condiciones después de la intervención y toda esta información es fundamental para después alimentar un sistema de gestión de pavimentos como tal. Entonces, para poder hacer un retrocálculo de módulos lo suficientemente robusto, necesitamos pues, medir el cuenco de deflexión con mínimo 7 sensores, que sabe la deflectometría como tal, eh, obtener y trabajar con espesores de los materiales. Como mencionamos anteriormente, eso debe salir ya sea de los planos de construcción o complementado con georradar y ensayos exploratorios, coeficiente de Poisson de cada material y las condiciones de carga en términos de magnitud y geometría del plano, que eso pues son unas condiciones del equipo como tal. Normalmente en pavimentos de aeropuerto, como mencioné, trabajamos con cargas mucho mayores y se trabaja con un plato de carga más grande que el plato de carga que se utiliza en los proyectos de vías vehiculares. Pues aquí una simulación de lo que es un cuenco de flexión. Aspectos claves para determinar los módulos en el retrocálculo. Eh, digamos que hay unos valores típicos que se utilizan para los diferentes materiales. En este caso, pues estamos hablando de cuáles serían los coeficientes de Poisson para los diferentes materiales, sea el concreto asfáltico, materiales granulares, la base estabilizada con cemento, su rasante tipo arcillas, limos, arenas, etcétera, y unos rangos de valores de un módulo para cada uno de estos materiales, en donde, por ejemplo, uno puede decir que un concreto asfáltico normalmente varía entre 1000 y 4000 megapascales. Me estoy hablando de mezclas densas tradicionales. Bases estabilizadas con cemento tienen un módulo inicial que varía de 2000 a 7000 megapascales. Materiales granulares tipo base tendrán módulos alrededor de 140 a 280 megapascales, etcétera. Entonces, estos son valores semilla o valores que uno tiene que tener como referencia eh, al momento de obtener los valores de módulo del retrocálculo como tal. Existen diferentes herramientas, aquí aparecen algunos de ellos como tal. Esto es tomado también de la FAA, que son software para el tema de retrocálculo de módulos. Eh, la FAA tiene un software que desarrolló que se llama BACFA, que permite precisamente hacer retrocálculo de módulos a partir de la información de campo. Este es otra herramienta que desarrollamos particularmente. Y aspectos claves para tener también esto es tomado de un paper que desarrolló un profesor de Sudáfrica que se llama Emil Horak con Stephen Emery, que habla de la evaluación de pavimentos de aeropuertos con la efectometría, en donde, como yo he mencionado ahorita, existen diferentes formas de hacer retocálculo de módulos con diferentes herramientas y lo que ocurre es que al final cada una de ellas va a dar valores diferentes, o sea que no hay una única solución. Lo que quiero decirles es que si todos nosotros acá en estos momentos hiciéramos análisis de un cuenco de efectometría y utilizáramos una de estas herramientas o diferentes herramientas, no vamos a llegar todos a los mismos valores. Muy seguramente habrá alguna similitud, pero la realidad es que vamos a obtener diferentes valores de módulo para cada uno de estos análisis que se van a hacer. Y entonces, lo que quiero tratar de decir es que es sumamente importante acá relacionar toda esta información con la condición del pavimento, por eso es importante hacer la ocultación visual, de ser necesario hacer también ensayos de caracterización de los materiales y con base en eso, pues tener un criterio ingenieril
soportado y robusto para poder entonces definir cuáles son los valores que vamos a utilizar para nuestro análisis. Importante también mencionar que hay una gran sensibilidad de estos valores de módulo en la relación con los espesores. Esto es tomado de una guía de Inglaterra en cuanto a datos para la condición de pavimento, en donde habla de que cuando estamos haciendo procesos de retrocálculo, una variación del 15% de los espesores de las capas ligadas, estoy hablando del 15% del espesor de capas ligadas, puede dar una sobreestimación del 50% de los módulos como tal. O sea, es sumamente importante entonces poder tener una información robusta en términos de espesores como tal y hacer un proceso de retrocálculo basado en esa información, porque si no lo que se va a obtener es una información que no es correcta y nos va a generar entonces unas soluciones incorrectas como tal. Y bueno, todo esto asociado pues a la importancia de tener un criterio ingenieril fuerte para poder definir el modelo estructural. El mismo profesor Emil Horak propone unos parámetros cualitativos que dan una idea del estado general de las capas. Aparecen unos índices, un índice de capa base, un índice de capa intermedia, un índice de capa inferior. Esto es aplicable para aeródromos con estructuras tradicionales. Cuando hablo de esto me refiero es pavimentos que tengan estructuras de capas asfálticas de 15 a 20 centímetros apoyados en materiales granulares. Por ejemplo, estos parámetros habría que, si lo vamos a utilizar, por ejemplo, en el ejemplo que mencioné ahorita de esta pista que tenía alrededor de 60 centímetros de carpeta asfáltica, pues ya tienen un concepto diferente y hay que analizarlo de otra forma. Pero estos parámetros en ese tipo de pavimentos de aeródromos tradicionales, pues nos dan una guía de qué es lo que está pasando con los materiales que conforman la estructura de pavimento. Digamos que esta es la forma del cuenco de flexión y lo que está tomando el profesor Orac en su guía es que él dice o define una primera curva de positiva del cuenco a partir de la carga de la deflexión del sensor cero, luego una curva de inflexión y una curvatura reversa. Y a partir de eso, pues define estos parámetros. Entonces, luego de su experiencia en varios pavimentos de aeropuertos, como vuelvo y repito, en aeródromos, y aplicando unas presiones de 1014 a 1700 kilopascales en esos tipos de pavimentos, él propone este tipo de calificación cualitativa para las capas de los pavimentos, en donde digamos que le da una calificación de buena, alerta y crítica en función de esos valores de rangos de cada uno de estos parámetros. Esas presiones que aparecen acá, pues son similares a las que da un Boeing 747-400, que están del orden de 1400 a 1500 kilopascales. Entonces, esto es otra forma también cualitativa de ver qué está pasando con las diferentes capas de la estructura de pavimento utilizando estos valores. Vuelvo y repito, esto no se debe utilizar para todos los aeropuertos, para todo tipo de pavimentos, aplica para estructuras livianas en aeródromos como tal. La FAA desarrolló una herramienta que se llama Farfield para diseño de pavimentos y también para elaboración estructural de pavimentos. Eso nos permite simular la respuesta de una estructura ante el tránsito de aeronaves. Hay que definir el tipo de pavimento, si es flexible o rígido, y calcula pues deformación y ver cuál es la repetición de carga hasta la falla. Permite pues hacer modelar múltiples capas, tipo de subrasante y diferentes escenarios de tráfico. Este es un pantallazo de lo que es Farfield. Esto lo veremos también en detalle más adelante en alguna de las clases que se van a dar en el curso. Y el funcionamiento de Farfield está enfocado para modelar los pavimentos rígidos y flexibles así. Entonces, en los pavimentos rígidos, pues evalúa las tensiones máximas de tracción por fricción que se producen debajo del neumático.
Y en los pavimentos flexibles evalúa las deformaciones verticales máximas por compresión en la superficie de la subrasante. Entonces, esto es importante conocerlo porque cuando se esté haciendo este análisis de la modelación de la estructura, con base en los módulos que se obtuvieron por retrocálculo, etcétera, aun cuando Farfield, pues, como veremos más adelante en el curso, tienen unas limitantes en términos de la definición de los módulos de los materiales como tal. En los pavimentos flexibles solamente estamos trabajando o verificando el tema de la deformación por compresión en el subrasante. Un ejemplo de una salida del Farfield en un pavimento de una estructura que tiene 20 centímetros de mezclas asfálticas sobre un material granular. En este caso, la mezcla asfáltica tiene pues se le define el módulo de la mezcla P400 que tiene el Fairfield pues, incorporada y el módulo del material granular que sale del retrocálculo y el módulo de la surrasante que también sale por retrocálculo y pues nos genera entonces lo que se llama el coeficiente de daño y nos da entonces lo que es la vida residual. Esto se verá también un poco más en detalle el funcionamiento de esto y la sensibilidad que tiene eh, esta herramienta ante los espesores y ante los módulos como tal de los materiales. Existen otras herramientas a nivel mundial que permiten también hacer una evaluación mecanicista mediante cálculo de formaciones, además del Fairfield eh, como tal. Bueno, ¿y qué importancia tiene todo esto entonces de la evaluación estructural en la gestión de pavimentos? Primero, pues nos permite entonces, eh, es como un asistente en la toma de decisiones para elegir dónde vamos a intervenir, con qué profundidad y qué tipo de rehabilitación. O sea, con todo lo que hemos visto aquí rápidamente, con la información de reflectometría, haciendo un retrocálculo de módulos, haciendo una modelación estructural, luego de conocer el pavimento y la condición visual, las patologías, con todo eso, esta información nos permite tomar decisiones para ver entonces dónde tenemos que intervenir y con qué tipo de intervención. Nos permite comparar capacidad estructural, definir qué sectores tienen una condición más crítica, aun cuando no haya un daño superficial visible, porque puede darse el caso que tengamos una subrasante más débil y que las deflexiones sean un poco más altas y que ese modelo estructural tenga un comportamiento diferente al resto. Y aun cuando no haya daño, nos está indicando que algo sucede en ese caso. Complementario con la inspección visual, importante decir que la condición superficial en términos del PCI, pues no siempre refleja la condición estructural interna. Ambas, como tal, deben ser consideradas para una planificación completa. Lo que le mencionaba ahorita, este es un gráfico de una medición de eflectometría, en este caso una pista de 3.8 kilómetros, en donde, por ejemplo, aquí nos está mostrando claramente que alrededor de la abscisa 1.500 es donde tenemos la zona de menor capacidad de soporte, como tal en términos de módulo resiliente rasurasante. O sea, esta gráfica muestra el módulo resiliente rasurasante que se obtuvo por retrocálculo de esa estructura de pavimento y está indicándonos pues que esa zona tiene una menor capacidad de soporte que el resto de la zona, que el resto de la pista, perdón. Desde el punto de vista diagnóstico, para la definición técnica de la intervención, toda esta evaluación estructural nos va a permitir eso y también nos permite identificar posibles fallas prematuras antes de que se expresen en la superficie. Eso también al final nos sirve para alimentar un sistema de gestión de pavimentos con datos reales y medibles y modelar el deterioro estructural y simular escenarios de mantenimiento. Este es, por ejemplo, una gráfica acá a la izquierda de lo que es un modelo de deterioro con base en información medida. Por ejemplo, puede ser en términos de un PCI medido, evaluado en diferentes años y ver el comportamiento de ese PCI y cómo se comporta en el tiempo. Con base en eso, entonces podemos generar algo de lo que está en la tabla de la derecha, en donde podemos
ver qué pasa con el PCI en el tiempo y ver el tema en términos de vida residual para cada una de las zonas, pista, plataforma, calle de taxeo, etcétera. ¿Qué pasa si nosotros ignoramos este tema de la evaluación estructural? Pues posiblemente vamos a estar definiendo intervenciones incorrectas o innecesarias. Podemos estar ocultando fallas estructurales. No se identifican sectores críticos a tiempo. Se pierde la oportunidad de hacer mantenimiento preventivo y se afecta la seguridad y el nivel de servicio. Conclusión, la evaluación estructural pues es una herramienta esencial de planificación inteligente que garantiza seguridad operativa, optimización de recursos y decisiones técnicas sustentadas. Entonces, básicamente esto es lo que yo tenía para el día de hoy para esta clase en términos de la importancia de hacer una evaluación estructural para todo el tema de gestión de pavimentos en los aeropuertos. Ingen- Aquí está Luis Rafael levantando la mano. Ingeniero, disculpe, se nos fue la conexión por un momento, pero sí, a ver, vemos algunas manos levantadas justamente para tener estos últimos minutos y resolver las consultas que puedan tener. Ya tenemos la opción del micro y del chat activados para que puedan participar. Luis, adelante, por favor. Ingeniero, muy buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor. Ingeniero, usted ha puesto en su presentación FWD, creo, no es HWD, que es el deflectómetro de impacto pesado. ¿Sí? Lo puede revisar. Lo otro también ¿Cómo, que perdón? usted no hizo un hincapié es la temperatura a la cual se tiene que hacer estos ensayos, ya que, bueno, por ejemplo, yo estoy en Perú y hacemos ensayos, por ejemplo, en zonas calurosas, ¿no? Entonces usted sabe que hay una temperatura de restricción para poder hacer estos ensayos. Ujú. Pero la primera pregunta no entendí, o sea, no escuché bien, perdón. Sí, en aeropuertos se utiliza el deflectómetro de impacto pesado. No necesariamente, ingeniero Luis. Por eso mencioné el tema de que la FAA recomienda un nivel de cargas. O sea, si yo tengo un pavimento robusto, efectivamente tengo que aplicar el heavy, pero si tengo un pavimento de un aeródromo que no es tan robusto y que tiene una estructura, digamos, formada por espesores livianos de carpeta asfáltica sobre materiales granulares, no necesariamente tengo que aplicar usar el heavy. Yo puedo aplicar unas cargas más livianas. O sea, esto tiene un componente de análisis de esas cargas, pero no obligatoriamente hay que usar el heavy para todos los aeródromos y pavimentos, perdón, aeródromos y aeropuertos, no necesariamente. Con respecto a lo otro que usted menciona, digamos que usted tiene razón de que efectivamente tenemos que hacer un análisis o tener digamos que definir un tema de rango de temperatura, pero eh, tengo un comentario acá, ingeniero Luis, y es el siguiente. Si nosotros tenemos unas mezclas asfálticas que están envejecidas y oxidadas y han perdido su componente viscoelástico como tal, porque llevan mucho tiempo en servicio, por temas medioambientales, etcétera, incluso tienen patologías como tal, esa mezcla asfáltica realmente no está susceptible a los temas de temperatura. Entonces, aun cuando la norma nos dice que efectivamente tendríamos que hacer, ese es un tema que también que hay que revisar. O sea, porque técnicamente esas mezclas ya no tienen ese comportamiento viscoelástico. Entonces, entiendo su comentario y es válido, pero desde el punto de vista de criterio ingenieril, habrá momentos en donde hay que revisar esto que le acabo de mencionar. Lo otro es en el tema que hay que tener bastante experiencia en el tema de ingresar se podría decir, los datos, ¿no? De las características de los materiales. eh, Más Correcto. que todo para poder tener un mejor criterio.
Tal cual, ingeniero. Digo Tal sobre, cual. digo sobre los ratos raíz, ¿no? Tal cual. Sí, señor. Muchas gracias, Luis, por la participación. Tenemos también por aquí a Lynn. Adelante, por favor. Perdón, buenas noches, profesor. Un gusto haber participado en su clase. Mi nombre es Jonathan Alarcón, yo soy de Colombia. La pregunta mía es, cuando nosotros generalmente aplicamos ensayos de deflectometría o el FWD en pavimentos de vías no aeroportuarias, es decir, por donde transitan vehículos, eh, nosotros clasificamos esas zonas en zonas homogéneas, ¿no? Para proponer diferentes soluciones de rehabilitación. En este tipo de soluciones en pavimentos aeroportuarios, ¿también se clasifican zonas homogéneas o no? Correcto. Tal cual. Tal como mostré en un par de ejemplos de unas gráficas de deflexión, tuviste unos ejemplos de lo que era una gráfica de deflexión central, una gráfica de la deflexión del sensor de 180, una gráfica del módulo reticular de la subrasante. Entonces, sí, aun cuando estamos hablando de pavimentos que son mucho más cortos en términos de longitud, podemos definir y deberíamos definir secciones de comportamiento homogéneo en función de esos resultados, ¿correcto? Y a eso además asócialo con el tema de estructuras de pavimento, porque seguramente hay variedad de estructuras de pavimento y pues también a eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, profe. Y segunda consulta. Después de los ensayos no destructivos de flectometría y FWD, ¿se corroboran propiedades mecánicas de esos materiales de las estructuras existentes? Eso, por eso yo mencioné que eso debe ir de la mano, aun cuando en estos pavimentos de aeropuertos, por la ventana de trabajo que tenemos, es muy complicado, pero es recomendable en algunos momentos, sobre todo porque el análisis del modelo estructural después es muy sensible a esto. Entonces, si nosotros solamente nos basamos en la información de reflectometría y no tenemos información de la caracterización de materiales, así sea histórica, pues podemos incurrir en errores en el modelo estructural. Cuando yo hablo de modelo estructural es lo que hablaba el ingeniero Luis ahorita de cuáles son los espesores de las capas y cuáles son los módulos de los materiales para poder hacer el análisis mecanicista del modelo estructural. Entonces, sí, sí es recomendable cuando se tengan algún tipo de dudas. Para complementar todo el análisis. Ahora, sí, por un tema de restricciones del aeropuerto no se permite como tal, pues no sé, por lo menos entonces hacer en algunos tipos de ensayos de PDC en las zonas perimetrales, en fin, si es que no se puede. Yo les mostré, por ejemplo, que en ese ejemplo de ese pavimento de un aeropuerto, estábamos sacando un núcleo y una panela, para verificar espesores, pero ahí mismo también hemos podido hacer un ensayo de PDC, por ejemplo, para verificar qué pasaba con los espesores de los materiales de apoyo de la capa asfáltica y verificar y relacionar el CBR con el PDC, por ejemplo. O sea que sí se puede y considero que es algo que complementa el análisis. Ok, profe, muchas gracias. Muchas gracias, estimado, por su participación. Tenemos también a Nilo. Adelante, por favor. Nilo, quizás estás... Ok, Hola, ahora sí. gracias. ¿Qué tal, ingeniero Carol? Buenas noches. ¿Qué tal? Gusto de Bueno, saludarle. De acá igualmente, ingeniero, ¿cómo está usted? Le quería hacer una consulta. Primeramente, felicitarle por su presentación, interesante. Lo que le quería consultar es, de acuerdo a su experiencia, bueno, que tiene bastantes años en este tema, los resultados de los retroanálisis que ha presentado ahora, este, respecto a los valores reales, cuando usted hace un retroanálisis, ¿qué certeza tiene o ha hecho alguna comprobación de repente mediante ensayo de módulo resiliente o una pista inteligente para ver si sus resultados de retroanálisis que ha obtenido usted son similares
a lo que, a los reales, ¿no? Que existen digamos, en la pista. No sé si me dejo No, entender. correcto. Entonces, esa es una muy buena pregunta, ingeniero Nilo. El tema Ujú. es, por eso va de la mano de lo que le estaba comentando al ingeniero Allen ahorita. O sea, una forma de uno poder eh, definir que esos valores que se están obteniendo por retrocálculo son los que son, es complementando con información, así sea correlacionable para los materiales no ligados, llámese subrasante y materiales granulares tipo base y subbase. Pues lo ideal sería sacar muestras de esos materiales para hacer ensayos en laboratorio de módulos, pero usted sabe que eso, pues, por primero, pues no es tan fácil hacerlo en campo, y segundo, pues esos ensayos toman su tiempo. Por lo menos en Colombia, hacer esos ensayos de módulos, de módulos resilientes, de materiales de subrasante y granulares, no, todavía no es una, yo comparto que se deberían hacer, pero no es una práctica del día a día acá. Todavía seguimos trabajando con estas relaciones a partir de CBRs, entonces por lo menos se puede obtener a partir de ensayo de SP o CBR y llevarlos con las ecuaciones que todos conocemos a módulos resilientes y comparar con esos valores de módulos, ¿sí? Eso por un lado. Y en cuanto a los materiales ligados, por ejemplo, mezclas asfálticas, nosotros no hemos hecho ese ejercicio como tal, pero pues con base en la experiencia, los módulos que uno obtiene normalmente deben estar en un rango, como les mencioné, y se espera que estén en ese rango. Ahora, acá en Colombia y en el Perú debe haber también mucha experiencia de ensayos de módulos dinámicos de las mezclas asfálticas en laboratorio, y sabemos entonces en qué orden están. Ahora, hay un tema que es que un módulo dinámico hecho en el laboratorio para una mezcla asfáltica no es directamente correlacionable con el módulo obtenido por retrocálculo por el simple tema de la forma del ensayo, ¿sí? O sea, aquí hay que llevar eso a unas condiciones del otro. O sea, yo no puedo decir que si el módulo en el laboratorio me dio un valor X, ese X relaciona con el valor Y del módulo autocalculado. O sea, hay ya una información de literatura que relaciona eso con unos factores. De hecho, hay un tema acá muy importante, que es que cuando hacemos retrocálculo de módulos, ustedes lo deben saber, hay mucha literatura que habla de que hay que aplicar unos factores para llevar a condiciones críticas de laboratorio en el caso de los materiales granulares. Y bueno, eso es algo que hay que mirar a detalle y verificar si en cada uno de los proyectos y análisis se aplica o no. Entonces, ese es un tema eh, bastante, digamos que largo Controversial. de analizar, y que efectivamente pues lo podemos revisar ya en el curso a detalle como tal. Porque creo que les mencioné que si usted, ingeniero Nilo, hace retrocálculo de módulos con el mismo software con que yo lo hago, del mismo equipo de flectometría, usted va a tener unos módulos diferentes a los míos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que ver, ahí viene un criterio ingenieril y complementado con estos ensayos que usted propone, pero que si no se podemos hacer, por lo menos entonces tener ensayos de tipo CBR o ensayos de PDC para los materiales granulares y su rasante, y de alguna forma relacionarlos con los módulos. Gracias, ingeniero. Otra consultita, disculpe, y usted ha mencionado también en el tema de la no linealidad. ¿En qué situación es más o menos tomar en cuenta esa situación, ese tema de la no linealidad, ¿no? ¿Ustedes en qué situación, cuando se presenta? Le voy a decir, es muy importante, por ejemplo, a ver, cuando tenemos estructuras livianas, yo digo livianas, por ejemplo, estructuras que tienen menos de 20 centímetros de concreto asfáltico, ¿sí? Que son aeródromos típicos de ciudades intermedias, ¿correcto? O sea, entonces, usted conoce que los materiales granulares tienen un esfuerzo de dependencia como tal. Entonces, si usted tiene un material granular existente en uno de estos aeródromos,
en una capa de espesor 40 centímetros, por ejemplo, y encima de ese material granular usted tiene 20 centímetros de carpeta asfáltica, si hacemos todo este análisis que estamos hablando de retocálculo, normalmente uno trabajaría con dos módulos, ¿sí? O sea, uno define un módulo de la capa asfáltica y uno define un módulo del material granular. Quizás ese modelo hay que ampliarlo y desarrollarlo un poco más en el sentido de trabajar con más capas, ¿sí? Quizás ese material que estamos trabajando de 40 centímetros, eh, modelarlo como dos capas y no asignarle un solo módulo. Entonces, ahí es donde toma un poco de peso ese tema, porque ese material, esos 40 centímetros, no tienen el mismo módulo en la parte superior que en la parte inferior por el mismo tema del esfuerzo de dependencia. Además de que usted sabe que todo eso también depende del material de apoyo. Conclusión, entra en juego todo este tema y le da peso y si de hecho los resultados en el análisis van a diferir si usted trabaja en ese modelo con dos capas más la surrasante que si trabajara con tres capas, aun cuando sea un mismo material granular, pero que usted defina que mi módulo de la capa de los 20 superiores es diferente de los 20 inferiores. De hecho, si ese mismo ejemplo que le estoy poniendo, usted tuviera solamente 15 centímetros de capa asfáltica, toma más peso este tema que usted está mencionando, porque con mayor razón ese material granular va a estar sometido a más carga, a más esfuerzo y por hecho, pues, por ende va a generar más interlocking o trabazón de agregados y va a tener un módulo un poco mayor. Entonces, eso es importante en esos tipos de estructuras y análisis. Ahora, si usted tiene una estructura muy robusta, como el ejemplo que mostré, 60 centímetros de carpeta asfáltica, si usted se pone a pensar, ese material granular que está debajo de esos 60 centímetros no está recibiendo muchos esfuerzos comparado con el material que tiene solamente 20 encima. ¿Sí me explico? Entonces ahí el análisis pues ya no entra a ser tan detallado como este de acá. No. Ok, gracias, ingeniero. Muy agradecido. Ok. Muchas gracias, ingeniero, por resolver las consultas de los participantes. Por ello veo que ya no tenemos más preguntas. Ya antes de cerrar la sesión de hoy, recordarles, como mencionábamos al inicio, que el tema que hemos desarrollado hoy es parte de la especialización de pavimentos aeroportuarios que estamos iniciando el día viernes, el 27, a cargo del ingeniero Carol y también del ingeniero Richard Mora. Entonces, esperamos verlos a todos participando en esta especialización. En caso de que requieran mayor información, pueden dirigirse hacia nuestra página web, sebacademy.edu.pe. Allí van a poder encontrar el brochure de la especialización detallando los temas que vamos a abordar, haciendo una presentación detallada también de los docentes, sobre nuestra metodología de aprendizaje y toda la información que puedan requerir, junto a también nuestros canales de atención por si requieren algún tipo de soporte. Sin más que agregar, ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia que ha desarrollado, muy buena información, contenido de valor que nos ha podido compartir el día de hoy y gracias también a todos los participantes por su atención. Buenas noches a todos. Buenas noches.